Bueno, ya vimos que uno de los requisitos de la reacción frente a la injuria lo constituye la comunicación clara, concisa y suficiente de la causal y su invariabilidad. Es decir, si yo entiendo que el trabajador o el empleador ha incurrido en un incumplimiento injurioso de entidad suficiente como para impedir la prosecución del vínculo laboral, si yo entiendo eso, debo y estoy decidido a romper el contrato de trabajo, a denunciarlo, a enviar una carta de despido directo o una carta de despido indirecto, debo comunicar con mucha precisión por qué estoy rompiendo ese contrato de trabajo y debo hacerlo, incluso debo hacerlo describiendo el hecho, o sea, cuál fue el incumplimiento y describiendo la magnitud del hecho, por qué yo considero que ese hecho impide la prosecución del vínculo laboral. No resulta suficiente decir, porque hubo un incumplimiento. Tengo que decir que ese incumplimiento es injurioso. ¿Y por qué yo creo que es injurioso? Porque de esta manera, además de cumplir con el principio de que el contrato de trabajo, las partes deben observar en el contrato de trabajo los principios de buena fe, solidaridad y cooperación, incluso en el momento en que éste se disuelve. La buena fe debe existir incluso ante la extinción. Debe ser declarada la causal, de buena fe, no de mala fe, no con el propósito de, permítaseme la expresión, embarrar la cancha. No. Debe hacerse con lealtad, debe hacerse con absoluta convicción. Yo denuncio el contrato por esto, esto y esto, y considero que esto y esto constituye un incumplimiento proporcionalmente injurioso, cuya proporción es tal que no admite que se restañe este contrato, que no admite su prosecución. Entonces, la comunicación debe ser clara, debe ser, por supuesto, debe manifestarse por escrito, debe ser clara, debe ser suficiente, o sea, no debe remitirse a otro hecho, debe estar perfectamente descrito el hecho o conjunto de hechos, porque muchas veces son muchos los incumplimientos y no es necesario acreditarlos todos o no es necesario que todos ellos sean lo suficientemente injuriosos como para impedir la prosecución de la relación laboral. Basta que uno de ellos lo sea, ¿no? para que el despido sea procedente, ¿no? Si yo tomo un examen y bueno, me contestan bien todo, pero me contestan una pregunta que es fundamental, ¿no? Yo cuando daba historia, una vez me confundieron a San Martín con Rivadavia. Se había contestado todo, pero dijo que San Martín había hecho algo y dicho algo que lo había dicho Rivadavia. O sea, significa que el tipo estudió todo como un loro y no supo nada. O sea, en materia de injuria laboral, el juez va a meritar la proporcionalidad en función de si el hecho que se comprueba permite o no la prosecución del vínculo. Entonces yo puedo describir un montón de hechos, no acreditarlos todos, pero acreditar uno que sí tenga suficiente entidad injuriosa para impedir la prosecución de ese contrato. Entonces, pero tengo que describir todos los hechos o que tengo que describir los hechos que concretamente se reputan como injuriosos. Cuidado, acá hago una pequeña salvedad. No invoquen hechos que después no van a poder probar. Eso es de buen abogado, ¿no? El abogado viene el cliente y dice, no, hizo tal cosa. Y bueno, ¿cómo lo probamos? Si no lo probamos, es absolutamente improcedente invocarlo.
Los juicios de despido se ganan en intercambio telegráfico, grábenselo bien. Los juicios de despido se ganan en el intercambio telegráfico. Cuando el intercambio telegráfico está mal hecho, listo. El abogado tendría que decir, y mire, yo soy como un médico, curo enfermos, pero no resucito muertos, ¿no? Porque a veces vienen muertos a la consulta, ¿se entiende? Entonces, el intercambio telegráfico debe ser prístino, puro, debe ser hecho con letra redondita, perfecto. Usted, el día tal, frente a testigos que después me van a declarar, hizo tal cosa, perfectamente descrito. Y después no puede modificarse cuando viene la demanda. Cuando yo quiero iniciar una demanda por despido y me contestan esa demanda y ponen todas otras causales, etc. Por más que haya, no sé, que haya matado a Kennedy, si no está invocado en el telegrama de despido, eso no tiene ninguna validez. Entonces, inalterabilidad de la causa en juicio posterior. ¿Se entiende? Esto es muy importante porque muchos juicios se ganan porque está mal hecho el telegrama de despido, o está mal hecha la demanda, o está mal hecha la contestación de demanda, y a veces, muchas veces, ¿por qué no? Porque ustedes saben que en materia de litigios todo es posible, ¿no? Absolutamente todo es posible. A veces se pierde un juicio que debió haberse ganado porque se hicieron mal las cosas.